escenas en historias sin final. Todos los derechos reservados, pero la diversión es universal. Deja tu like con poder, comenta qué historia vendrá. Suscríbete a esta aventura y juntos la magia crecerá. Capítulo 141. Eventualmente nos convertiremos en historia. 1588 palabras. Chapter 141. We will eventually become a story NBSP. Toc toc. El cuerpo de Medusa era tan enorme como una montaña, y ella avanzaba. No se podía mirar directamente a la diosa maligna. Acababa de dominar el poder y era difícil de controlar. Para no herir a la multitud, por el momento solo podía mantenerse alejada. Además, ella ya había dado ese paso definitivo y ya no era humana. Como una inmensa diosa gigante, no quería interferir en el mundo de los tres grandes reinos mágicos. Medusa sostenía la caja de Pandora, cuando de repente escuchó el grito de sorpresa de Linda a lo lejos. Sonrió con expresión compleja. Maestra, la era de las brujas que creaste, nuestra era, está llegando a su fin. Nosotros, los magos, excepto Hermín y yo, nos convertiremos en polvo de la historia. La caja de Pandora era solo un mago legendario de nivel 6, ni siquiera un épico o semidios de nivel 7. Estaba destinada a no poder albergar a un dios en su interior. En el momento en que Hermín se convirtió en diosa, murió electrocutada y se transformó en alimento para su ascensión, quedando solo el cuerpo de la caja mágica. En ese momento, Hermín, que se encontraba en el inframundo, temblaba de pies a cabeza. ¿Acaso los 1000 años de historia del reino de Babilonia llegan a su fin aquí? Esta era una situación en la que ambas partes salían perdiendo. Si el dios maligno caía, también pasaría a formar parte de la historia. La extinción de la raza del mal de ojo en este mundo también significó que esta civilización que utilizó el linaje del mal de ojo como fundamento y estableció el sistema de cultivo Magus desaparecería por completo. Hermín, ya no hay nada que podamos hacer. Caeré en un largo sueño, y no podrás descender fácilmente al mundo de los mortales. Quizás, en el futuro, seamos leyendas. Medusa rió entre dientes. Somos como el rey héroe más poderoso que aparece en los mitos de la antigua civilización sumeria. Nuestro reino mágico babilónico también formará parte de la historia mitológica antigua. Tengo muchísimas ganas. Medusa alabó en voz alta y dio un paso al frente. Sabía que la era mágica estaba llegando a su fin, así que no le sorprendió en absoluto. Quizás había renunciado a su vida anterior en el mismo instante en que renunció a convertirse en adulta. Soy una nueva vida, soy el gran dios maligno Cthulhu. Ven, custodiaré la puerta del inframundo y esconderé la caja de Pandora en mi interior. Cuando el inframundo sea lo suficientemente amplio y me proporcione la energía necesaria para atravesarlo, entraré y me convertiré en un dios. Sin embargo, su cuerpo seguía siendo demasiado grande. Incluso un dios del tamaño de una hormiga como Hermín había agotado una energía aterradora, por no hablar de ella. Fue un tiempo largo e inalcanzable, pero ella podía permitirse el lujo de esperar. Déjame pensar, ¿dónde está la entrada al inframundo en nuestro mundo? Medusa permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente, regresó al lugar donde había permanecido más tiempo en su vida, la isla de la alquimia Gorgona. Su enorme cuerpo se hundió lentamente en el otro lado del océano, la tierra de la oscuridad, el océano Ocanos. He vuelto. Vuelvo a vivir en una jaula, igual que tú, Hermín. La demonia de cabellos de serpiente reveló una sonrisa brillante e inexplicable y se hundió lentamente hasta el fondo del mar. Mi querido Hermín, la vida de un dios de nivel 8 es limitada. La vida de un dios de nivel 8 era de 8000 años, parecía una eternidad. Un ser épico de nivel 7 solo tenía una vida de 600 años, pero aún así, la vida tenía un final. Esta era la parte lamentable de la vida humana, Hermín. Espero que puedas vivir más tiempo. No esperes a que despierte varias veces para descubrir que el inframundo que custodio ha sido reemplazado por el siguiente monarca del inframundo. En los siguientes miles de años, la gente abriría el nuevo calendario de Dios y vería claramente lo que estaba escrito en él. La entrada al inframundo se encuentra al otro lado del océano, en la tierra de la noche. La avancée de cabellos de serpiente custodia la entrada.
No se puede mirar directamente a ella, pues quien lo haga quedará petrificado hasta la muerte. Un dios de nivel 8 puede vivir 8000 años. Xuzi estaba sentado en el patio, pelando la fruta con un afilado cuchillo. 8000 años. ¡Qué increíble! Ya puede vivir más de 2 meses en muerto. Cabe señalar que, en el pasado, una persona de nivel 7 del reino legendario solo tenía una esperanza de vida de 600 años. Ni siquiera habrían podido vivir más de una semana en el huerto de Xuzi. Por supuesto, un monstruo no humano como Medusa, que era particularmente buena para esconderse y temía a la muerte, no se clasificaba, naturalmente, como una epopeya ordinaria. Sin embargo, la desaparición del mal de ojo en el mundo abierto es un asunto de gran importancia. Pensó un momento y decidió abandonar la idea de reponer los ojos malignos y reproducirlos. Ya que la era de los magos ha terminado, que así sea. El nacimiento de un dios ya había supuesto una gran sorpresa para Xuzi. Incluso había creado su propio reino divino y se había escondido dentro de él. Era simplemente el estilo de un mundo de dimensiones superiores. Sin embargo, desde cierto punto de vista, nuestra adorable y seria hermana, Hermine, se ha encerrado en sí misma. Él mordisqueó la manzana. Después de todo, la caja de Pandora es demasiado pequeña, del tamaño de una jaula. No sé cuánto tiempo tardará en expandirse y convertirse en un mundo espacial completo. Sin embargo, esto seguía siendo motivo de celebración. Anteriormente, se trataba de tecnología de almacenamiento espacial y herramientas espaciales. Ahora, por fin existía un mundo espacial, un mundo de energía extraordinaria que estaba siendo cultivado. La reina de las colmenas no había dejado nada atrás. Incluso la tecnología espacial más crucial de los maestros de la creación tuvo que ser desarrollada y deducida por él mismo. Ahora, por fin, podía crear un mundo espacial de alta energía. Xuzi no pudo evitar emocionarse un poco y pensó, Hermine da un pequeño paso, pero el creador da un gran paso. Al principio, solo es una espora. La evolución se debe a la calvicie. Xuzi reflexionó sobre ello en silencio y se sentó en una silla en el patio. La actual Pandora seguía siendo una maga legendaria de nivel 6, con una superficie de 200 metros cúbicos. Esta era la unidad de medida pequeña en el mundo del juego, que equivalía al tamaño de una casa comercial de 5 habitaciones y 2 pasillos en la ciudad. Viviendo sola en este apartamento residencial de 5 metros cuadrados y 2 pasillos, Hermine se sentía un poco abrumada. Tras ascender a mago épico de nivel 7, solo disponía de 2000 metros cúbicos, lo cual apenas era suficiente para guardar cosas y decorar el inframundo. Aún queda mucho camino por recorrer. Xuzi, por otro lado, opinaba que lo que el nido había dicho anteriormente ya demostraba sus ventajas en algunos aspectos. Cuanto más pequeño era el cuerpo, más fácil resultaba inducir un cambio cualitativo en la energía. Armiño, un dios del tamaño de una hormiga, ya había agotado las reservas de muchos lugares. Si fuera más grande, Dios sabe cuánto tiempo tardaría. Sin embargo, se está chupando su propia sangre. No tiene nada que ver conmigo. La tasa de absorción de Xuzi fue de tan solo el 30%. Las 7 capas de energía restantes se dispersaron prácticamente por completo en el aire. Al fin y al cabo, era imposible lograr una utilización total de la energía, por lo que inevitablemente se producirían algunas pérdidas. Hermine absorbió la energía que se extendió por el aire. La energía biológica se acumulaba lentamente hasta alcanzar cierto umbral, momento en el que se liberaba instantáneamente. Este tipo de retroalimentación solía ocurrir durante las extinciones masivas, cuando entre el 70% y el 80% de la población desaparecía de inmediato. La energía explotaba y regresaba al nido original. De lo contrario, ¿cuánto tiempo tardarían las generaciones normales en envejecer y morir? Ahora, la formación del inframundo del mundo de los hechiceros, sumada a los aterradores combates que se asemejaban a un desastre natural, había reducido la población y a diversas bestias gigantes en 7 niveles en un instante. Podría considerarse una aterradora extinción masiva de seres vivos. De las 7 muertes, 3 correspondían a magos y las 4 restantes a personas comunes. Un gran número de personas comunes murieron a consecuencia de los sucesos. Al fin y al cabo, millones de personas vivían en la capital. Algunos de ellos eran los últimos creyentes de los 3 reinos.
Al oír la llamada de los muertos, tomaron la iniciativa de suicidarse y se arrojaron al vórtice en el aire. Con el avance de la civilización actual, los hechiceros se han vuelto extremadamente comunes. Si una mujer estaba dispuesta a pagar, podía convertirse al menos en hechicera de rango 1. Incluso los hechiceros de rango 2 eran muy comunes entre la gente común. El mundo de los magos tiene una población de decenas de millones y millones de magos, no sé cuánta de la energía dispersa que Hermín reunió para convertirse en un dios, pero aún conservo el 30%. Xuzi respiró hondo y sintió en silencio cómo el poder recorría su cuerpo. Auge. Esta explosión de fuerza espiritual lo impulsó instantáneamente al rango 3. Ya estaba a punto de convertirse en un mago de rango 2, y solo necesitaba un poco de ayuda externa para dar el salto, así que no era extraño que lo hiciera ahora. Sin embargo, al segundo siguiente, ¡cacha! La fuerza arrolladora de su voluntad entró en su cuerpo y comenzó a ascender al rango 4. Capítulo 142. La extinción masiva de seres vivos al final de la floreciente era de las brujas. 1373 palabras. Chapter 142. The Mass Extinction of Living Beings at the End of the Flourishing Witchera. Estoy en el puesto 4. En menos de media hora, Xuzi respiró hondo mientras estaba sentado en el sofá de la sala de estar. La retroalimentación de la era de los hechiceros fue abrumadora. Había alcanzado el nivel de hechicero de rango 4 en un instante, y aún quedaba una gran cantidad de energía sin digerir. Si la asimilaba por completo, probablemente alcanzaría la cima del rango 4. Si lograba estabilizarla del todo, aún existía la esperanza de ascender al rango 5. Ya estaba muy satisfecho. El tamaño del cuerpo de Angele requería mucha energía en comparación con otros magos. Si no hubiera estado preparado para afrontar esta extinción masiva, podría haber muerto en un instante. El rango 4 ya es muy bueno. Debes saber que los magos de allí llevan entrenando muchísimo tiempo. Xuzi salió al patio y se subió a su bicicleta eléctrica. Tras más de 10 minutos, llegó al remoto bosque y al río que le resultaba familiar. Estaba pensando en usar la mitad de su fuerza para probar su magia. Martillo de guerra. Auge. Todo el lecho del río comenzó a temblar. Los adoquines, la arena y las piedras del río principal se elevaron instantáneamente con la corriente y cayeron al suelo, formando una cascada de aspecto espectacular. Cuando todo se calmó, el río quedó irreconocible. Un enorme pozo apareció en medio del río. Solo he usado la mitad de mi poder. Así es como se siente un mago de rango 4. Xuzi miró el enorme pozo aturdido. Ya casi no quedaban jóvenes en el pueblo. La mayoría de los que se habían quedado eran ancianos y personas de mediana edad. Había muy poca gente. El ruido era demasiado lejano para oírlo, pero Xuzi se subió rápidamente a su bicicleta eléctrica y se marchó. Mientras montaba en la bicicleta eléctrica, miraba hacia atrás de vez en cuando. ¡Qué persona tan cruel! Me pregunto qué persona malvada vino a nuestro pueblo a cavar en la arena y excavó un agujero tan grande en nuestro río. Xuzi paseó tranquilamente en su bicicleta eléctrica y no regresó al patio. Era muy despreocupado. Tras su gran avance, tenía que celebrarlo. Ahora tenía algo de dinero ahorrado en su cuenta bancaria. Con la tapadera de la mente del nido de insecta, no temía que pudieran rastrear su verdadera identidad. Poco después, compró con alegría una caja de cerveza en el pequeño supermercado del condado. También fue al mercado de verduras a comprar algunas y llenó el depósito del coche eléctrico hasta el tope. Luego, regresó al patio sin siquiera mirar el mundo del gran arenero. Después de todo, era otro apocalipsis. La era de los hechiceros había llegado a su fin. Los dos últimos vestigios de aquella era, las antiguas existencias de la vieja era de los hechiceros, también se habían ocultado en las profundidades del mar, esperando a que la próxima era floreciera de nuevo. Pensó un momento y metió las verduras y la cerveza en el refrigerador. Luego, abrió una lata de cerveza y dio un sorbo. Fue a la sala y abrió el cuaderno de la era fundacional. Escribió casualmente el último registro de la era del Gran Mago. Al final de la era de los magos, el mundo se llenó de las huellas de aquellos que buscaban la verdad. El maligno dios Cthulhu descendió repentinamente sobre el mundo. La batalla final entre los magos y Cthulhu provocó que la tierra se hiciera añicos y el cielo se derrumbara.
Comenzó la cuarta extinción masiva y el 70% de la vida desapareció. Los magos murieron. La extinción masiva de seres vivos al final de la floreciente era de las brujas. Con tan solo unos pocos trazos, puso fin a esta larga era de magos. Es hora de aprovechar la oportunidad para modificar nuevamente el entorno de pruebas. Xuzi dejó su cuaderno en la sala de estar y rechazó la idea. No tengo por qué intervenir. Ya es un mundo Orchard maduro, y podría recuperarse del desastre por sí solo. Dado que el gen del ojo maligno puede abrir un camino para los hechiceros, que hay del gen del limo y del gen del pollo final, podría abrir un camino de cultivo, o tal vez, naturalmente, impulsarán una nueva civilización. Xuzi no tenía prisa, era mejor hacerlo de forma natural que interferir deliberadamente. Por lo tanto, aprovechó la oportunidad para conectarse al foro y echar un vistazo al campamento enemigo todos los días para ver si había algo a lo que pudiera hacer referencia. El foro ya estaba muy animado. Este es el resultado de quemar libros y enterrar el confucianismo. Jugadores con nombre rojo, salgan y sean derrotados. Aunque creo que cada jugador tiene derecho a elegir su Second Life, es bastante interesante ser un villano que gobierne el mundo. El mundo incluso dio a luz a dioses bajo tu influencia, y también es bastante interesante para nosotros enfrentarnos a vosotros, los villanos, como los buenos, pero habéis destruido toda la civilización. Malditos. Sal rápido y déjate golpear en línea. Ardiendo de ira, en el foro, un pequeño cerebro intimidado bajó de la montaña y maldijo salvajemente. Ahora estaba en manos de la emperatriz Medusa. Pantalla negra. El corredor del monte Aruna no pudo evitar consolarlo. Hermano, si te lo tomas con calma, puede que no duela tanto. Quizás no te noquearon, sino que te diseccionaron. Xiao Nao descendió la montaña. Todos quedaron igualmente atónitos. No te preocupes. El corredor del monte Aruna no pudo evitar reírse mientras escribía su respuesta. Medusa es imparable, pero ya lo he adivinado y he hecho los preparativos. Solo te están estudiando, y nadie puede imaginar lo divertido que sería que la gran belleza jugara contigo. Hermano, vayamos juntos a la fuente de la felicidad. Se dan la mano. ¿Cuántos años durará la investigación?, preguntó el pequeño cerebro con temor. Muy pronto. Con las lecciones aprendidas del pasado, serán unos 7 u 8 años. El corredor del monte Aruna respondió rápidamente. Esto seguía estando bien. Después de todo, aún podía permitirse esperar 7 u 8 horas. En realidad, solo fueron unas 2 horas. Sin embargo, el corredor del monte Aruna asestó otro golpe crítico. Olvidé contártelo. Medusa ahora está imbuida de la sangre de la inmortalidad. Solo despertará 5 años de cada 100. En cuanto dijo esto, ni siquiera los internautas que estaban mirando pudieron mantener la calma. Joder. Eso llevaría entre 7 y 8 años de investigación. ¿No habría un lapso de 100 años entre medias? Aterrador. Hacer esperar a la Santa Dama Linda durante 100 años. Piedra Wang Fu. JGG. Ahora, todos sentían lo mismo. Era como si estuvieran viendo una magnífica película épica, donde las tornas cambiaban en una situación desesperada. Antes de la guerra, bajo la lluvia de sangre, ambos bandos habían confirmado sus sentimientos. Tras el fin de la guerra, el resultado fue este: separados por el cielo y por los hombres. Todos sentían lástima por él. Esto no se parece en nada a esas películas. Sin embargo, es cierto que no tenemos otra opción. Incluso el corredor del monte Aruna, el líder de todo, ha sido diseccionado y estudiado por Medusa. Sin fuerza, no somos más que peces salados esperando ser sacrificados. El corredor del monte Aruna. No te preocupes. Dentro de 100 años te daré una sorpresa. Sin duda serás extremadamente feliz. En realidad, el pequeño tigre, con su mente brillante, descendió la montaña y no pudo evitar sentir una sensación de anhelo. Después de eso, todos comenzaron a discutir qué hacer sin los ojos malignos en el mundo de los magos. Entonces, ¿cómo serían las generaciones futuras? Estaban profundamente preocupados y no podían evitar sentirse preocupados. Sin embargo, no había forma de comprender la situación en el interior. Los tiempos estaban cambiando, y ya sentían un profundo afecto por aquel mundo.
Solo les quedaba esperar 100 años a que el libro de la luz despertara y ver en qué se había convertido el mundo tras la guerra final. O tal vez, la gloriosa era de los magos solo podría rememorarse en la comunidad de magos que estaba a punto de abrirse para las pruebas beta. Capítulo 143. El dios de la creación desciende 1608 palabras. Chapter 143. The God of Creation descends. De hecho, los humanos éramos animales muy extraños. Algunas personas, tras incontables años, llegaban a los 40 o 50, pero seguían siendo muy jóvenes e inmaduras. Aún tenían muchos problemas para relacionarse con los demás. No era que el tiempo les impidiera madurar, sino que algunas personas simplemente eran así al llegar a la madurez. Algunas personas eran inteligentes desde el principio, y después de experimentar muchas cosas y superar muchas pruebas, sus pensamientos eran tan meticulosos que resultaban dignos de elogio. El corredor del monte Aruna, Chenoen-san, pertenecía a esta categoría. Aunque seguía siendo un joven despreocupado y algo ingenuo, ya era sumamente inteligente. Era un genio bendecido por los cielos. Incluso cuando Xiao Naiwa bajó de la montaña, dejó un plan B para ayudarlo. Xuzi no pudo evitar reírse. Es que este idiota está completamente loco. Durante los últimos 200 años, solo se había preocupado por buscar la muerte por todas partes. Si no se hubiera vuelto más listo, lo habrían matado a golpes. Existe otro tipo de personas que viven mucho tiempo, pero no se vuelven muy inteligentes. Solo se vuelven fuertes en un campo determinado, como el emperador de la alquimia. Este tipo pertenecía al tipo tecnológico. Llevaba cientos de años investigando, ascendiendo por el árbol tecnológico en su sala de alquimia. Naturalmente, no se había vuelto tan siniestro. En ese momento, la voz de la mente del nido de insectos resonó. Comunidad de magos, ¿queréis empezar la beta abierta? Xuzi pensó un momento, dejó su cerveza y guardó su cuaderno. Empecemos. La comunidad de magos abrirá oficialmente sus puertas para la fase beta mañana a las 6:30. Que empiecen a entrenar. Todos estaban llenos de energía. Era hora de experimentar la soledad de convertirse en mago bueno. Después de que se abra, veremos qué tal funciona. Y este primer mundo experimental ya ha alcanzado una etapa muy madura. No necesita mi intervención y puede desarrollarse y funcionar por sí solo. Es hora de comenzar la construcción del segundo mundo experimental. Xuzi arqueó las cejas. El segundo mundo, la segunda raza humana, está a punto de ser creada. Hablando de humanos, los jugadores en el centro del mundo virtual de la evolución, la tierra del origen de la vida en los innumerables mundos, fueron realmente decepcionantes. Después de esperar tanto tiempo, había todo tipo de criaturas extrañas, pero ni una sola especie inteligente con forma humana. Pero no se les podía culpar. El cerebro inteligente es una estructura biológica que no puede deducirse simplemente de la evolución de las especies. Es un milagro único en la evolución de la vida. Incluso es una coincidencia que la Tierra haya podido dar origen a especies inteligentes como la nuestra. Parece que tendré que crear una especie inteligente como el Bugape para que sea la protagonista de la nueva era. Xuzi pensó por un momento. La última vez, fue un gorila fuerte. Esta vez, usaremos a los monos flacuchos. Xuzi tenía una expresión seria en el rostro. No tenía ninguna intención de poner sus manos sobre los genes humanos. Después de todo, aquello era repugnante y no podía superarlo psicológicamente. Calculó en silencio la ubicación geográfica del nuevo mundo. No es imposible adquirir otro terreno, lo que pasa es que sería igual que el mundo actual. Lo que quiero es un mundo diferente. Todos vivían el día y la noche de sus 50 años. Ese entorno resultaba demasiado monótono. Él deseaba un mundo completamente diferente y maravilloso, para que pudiera surgir una civilización extraordinaria y totalmente distinta. Pero ¿cómo puedo evitar esto? Xuzi arqueó las cejas. 100 años al día. Este es el flujo de tiempo máximo al que una civilización biológica puede producir inteligencia y pensar. No es fácil de ajustar. Bajo ese flujo temporal, mientras uno acelerara en tierra, se daría una situación de 50 años de día y 50 años de noche. La mente de Xuzi se sobresaltó de repente. ¿Y si no está en la superficie, sino bajo tierra?
Observó la parte inferior de la placa de arena de 100 micras. Si se creara un personaje llamado Lu, uno en la superficie y otro bajo tierra, quizás funcionaría. La mente de Xuzi estaba completamente abierta y se emocionó. Tomó papel y pluma y comenzó a concentrarse. Esparció tinta sobre una hoja de papel blanco y creó un mundo nuevo. 100 mu de tierra, un vasto y magnífico mundo subterráneo. Un conjunto de reglas totalmente nuevo y una visión del mundo que jamás había visto. Xuzi alzó su pluma y reflexionó sobre si esta era la mejor decisión que podía tomar con sus fuerzas actuales. De hecho, un mundo submarino donde todo el mundo estuviera cubierto de agua no era tan malo. Sin embargo, eso era demasiado difícil. En realidad, requería mucho trabajo. Quizás este mundo era la mejor solución en ese momento. Sin embargo, bajo tierra, reina la oscuridad total. ¿Cómo podemos proporcionar luz? ¿Y si no hay sol? Xuzi pensó un momento y de repente se echó a reír. Pensó en cierto fénix que había sido brutalmente golpeado. ¿No hay aquí un sol ya hecho? El falso cuervo dorado, el dios del sol. Xuzi consideró que esta idea era muy prometedora. Si la estructura del mundo ya está establecida, ¿qué sucederá con la raza humana? ¿Qué tipo de criatura debería usarse para fusionarse con la sangre del mono? La última vez, había elegido un escarabajo y lo había fusionado con la sangre del gorila. Esta vez, el problema era qué criatura de la raza insecto elegir. Esta vez, he aprendido la lección. No puedo simplemente encontrar un escarabajo con el que fusionarme. Esta especie debería tener su propio talento genético original. Para gente como los bugapes era muy difícil. Tenían que integrar el gen del mal de ojo en cada parte de su cuerpo antes de poder cultivarlo y obtener el primer general. Xuzi pensaba que este nuevo ser humano nacía con el primer general, no había necesidad de integrarlo, y este nivel de vida era obviamente superior. Sin embargo, el punto de partida también estaba fijado. El bugape no poseía el primer gen, y su punto de partida era siempre cambiante. El primer gen podía fusionarse con el mal de ojo o con la baba a voluntad. En cuanto al segundo gen, no todos podían encender el fuego divino. Y esta vida nació con el primer gen, que fijó su punto de partida. Sin embargo, ¿qué gen debería elegir para este primer gen? Xuzi sintió que le venía un dolor de cabeza. Intuía que estos jugadores habían estado demasiado absortos en divertirse en el mundo de los hechiceros últimamente y se habían olvidado por completo de su antigua profesión. Reflexionó sobre ello durante un buen rato. ¿Por qué no fusionamos el cubo de Rubik? Consideraba que, aparte del gen del mal de ojo, el gen del cubo de Rubik parecía tener el mayor potencial. Lo he decidido, es el cubo de Rubik. El rostro de Xuzi era serio. La última vez, había recogido al azar un escarabajo más gorila igual bicho. Esta vez, el cubo de Rubik más mono igual. Quizás el cubo de Rubik sea la mejor opción. Xuzi arqueó las cejas. Los talentos vienen con su propio espacio interno. Si pueden abrir un camino diferente al del cultivo de un mago, pueden volverse más fuertes mediante el cultivo y expandir el espacio interno de sus talentos. En ese caso, tras la extinción masiva de sus seres vivos, todos sus cadáveres tendrán espacios internos. Entonces podré extraer pequeños espacios y fusionarlos en un espacio mayor. Mi reino divino y otros mundos tendrán entonces un punto de partida. Nada mal. Esta raza es creadora de espacios, y me han preparado el camino al universo. Xuzi se llevó las manos a las mejillas y anotó rápidamente este pensamiento. Estaba muy satisfecho y sentía que tenía un gran potencial. Observen el nido de la reina. En el aspecto tecnológico, se emplearon innumerables recursos y energía para crear un gran espacio mediante la tecnología de plegado espacial. Y yo, máquina de fabricación espacial humana, era respetuoso con el medio ambiente, limpio, ahorraba energía y no contaminaba. Para entonces, la ventaja de ser una criatura extraordinaria ya se había hecho evidente. Xuzi se burlaba de sí mismo y continuó escribiendo y dibujando en papel para sentar las bases en este campo. Escribió un total de 3 o 4 páginas de su tesis de creación, y no se atrevió a pedir ayuda a nadie. Después de eso, fue al zoológico y le preguntó al encargado de antes. Gastó 3.000 yuanes y consiguió sangre de mono de gran calidad, cuando los otros lugares estaban casi terminados.
Xuzi se puso de pie y volvió a entrar en el mundo del gigantesco arenero. Aprovecharé este evento de extinción masiva, donde hay muy poca gente reunida en medio del arenero, para colarme y sacar al Fénix. Después de todo, ella es el sol de nuestro nuevo mundo. Ralentiza su ritmo temporal, 1 a 1. Tras decir eso, Xuzi se volvió a poner los cubrezapatos azules de laboratorio y entró lentamente en el arenero. Tras su última visita, Gilgamesh había regresado a esta tierra después de muchos años. Ta. El suelo tembló ligeramente, los árboles fueron pisoteados, los valles quedaron cubiertos de enormes huellas, y un sinnúmero de bestias en el denso bosque huían frenéticamente. Al otro lado del océano, Medusa abrió lentamente sus ojos serenos. Balanceó su cola de serpiente y emergió lentamente a la superficie del agua. Innumerables destellos de energía colorida brillaron en sus hermosas pupilas petrificadas mientras murmuraba: Dios de la creación. Capítulo 144. La ley de la vida, 1515 palabras. Chapter 144. De la of Life. Ella pudo sentir la llegada del Dios de la creación en un instante, no porque su poder espiritual fuera extremadamente poderoso y pudiera sentir cada centímetro de la tierra en el mundo en cualquier momento, sino: nuestro mundo entero se está acelerando. Medusa estaba estupefacta. Tartamudeaba y no podía hablar. Nuestro mundo avanza a una velocidad aterradora. Hermín también temblaba. Aunque se escondía en el reino divino, podía percibir los cambios en el mundo entero. Ya sentía que la película de nuestro mundo se había traspasado y algo había descendido. Debía ser que el Dios de la creación había elegido descender en persona a nuestro mundo desolado durante esta extinción masiva. Su sola llegada a esta tierra había provocado que el mundo temblara y la línea temporal se distorsionara. Esto iba más allá del sentido común. Ahora, durante el día de 50 años, las nubes blancas en el cielo se movían lentamente a una velocidad visible a simple vista, como si fueran a terminar de moverse en poco tiempo. Ya casi era de noche. Esto fue increíble. Nuestros 100 años se van a condensar en un solo día. El sol también se ponía a una velocidad vertiginosa, y el mundo entero parecía estar en una presentación de diapositivas que se aceleraba a pasos agigantados. Para el mundo real, esta velocidad era la de un día normal. El sol se ponía y la luna salía. Sin embargo, para ellos, un día duraba 100 años, con 50 años de noche y 50 años de día. El mundo transcurría tan rápido que resultaba inquietante y extraño. Cuán agudos eran los sentidos de un mago. En aquel entonces, durante la época de Gilgamesh, todo era demasiado rudimentario. Si bien la fuerza bruta del héroe, el rey, era poderosa, no era un mago. En aquel momento, quedó atónito ante la gran bestia de la sabiduría que había descendido sobre el mundo y no se percató de nada de esto. En cuanto a los magos, siempre habían sido un grupo de personas que buscaban el conocimiento y una poderosa fuerza espiritual. Naturalmente, podían percibir los fenómenos extraños del mundo al instante. Se decía que durante la época de las 3 brujas también se dio una situación similar, pero que duró poco tiempo, pero en aquel entonces ya no se podía verificar nada. De repente, Medusa recordó vagamente a cierto dios de estupidez ciega que se había jactado ante ella. Nació al comienzo de la nada, al comienzo del caos del mundo. Trascendió la materia, el tiempo, el espacio, la ética, la cognición y la ley de causalidad. Todo lo que los humanos conocen en el pasado, el presente y el futuro es incapaz de comprender su existencia. Es infinito, eterno y una entidad abstracta del caos de todo el multiverso. En aquel entonces, ella solo había sonreído. Pero ahora, el aterrador poder de controlar el tiempo del mundo se había presentado ante él. Los hechos hablaban más alto que las palabras. El tiempo, la dimensión, el espacio, el mundo, la vida, todo fue creado por él. Medusa bajó la cabeza con expresión compleja y rió. Un miedo indescriptible comenzó a grabarse profundamente en su corazón, y jamás lo olvidaría. Una vida grandiosa como la del dios maligno es indescriptiblemente aterradora. No puedes escuchar su voz ni mirar su cuerpo.
Comparado con el Dios de la creación, es ridículo. Donde quiera que descienda el Dios de la creación, la línea temporal del mundo comenzará a distorsionarse pasivamente por una cantidad de tiempo indescriptiblemente grande. Era difícil de imaginar. Medusa estaba aturdida y parecía haber perdido la razón. Hermín, ¿crees que esta antigua forma de vida suprema que simboliza el caos puede ser derrotada por la fuerza humana? Medusa. ¿Qué quieres? Gruñó Hermín. No puedo derrotarlo, pero nosotros, los magos, somos un grupo de personas que buscamos la verdad. Medusa se puso de pie lentamente. Su enorme cuerpo se irguió desde su posición semiagachada, y su larga cabeza de serpiente comenzó a emerger del mar. Salió del vasto océano paso a paso, con el agua goteando de su cuerpo. Su mirada se volvió serena y firme. Tengo la sangre de la vida eterna, la sangre del Creador. Quiero ir a contemplar una vida tan grandiosa. Si no voy, me arrepentiré de la vida eterna. Medusa siempre había estado decidida a seguir adelante en pos de sus poderosos ideales, pero cuando vio un poder tan aterrador, su comprensión se hizo añicos por completo y se sintió extremadamente perdida. ¿Existía realmente tal poder? Morirás. Hermine gruñó con fuerza. Medusa dejó con cuidado la caja mágica espacial de Hermine y avanzó. Moriré. Es probable que muera. Desde el momento en que desafié al dios maligno Cthulhu, supe que moriría, pero aún así fui. La muerte nunca ha sido mi mayor temor. Lo que más temo es tu propia debilidad e ignorancia. Hermín miró a Medusa aturdido. El dios de la creación. Medusa caminaba con paso firme sobre las montañas y los ríos, como una viajera a punto de abandonar su hogar para no regresar. Gran creador, en aquel entonces pudiste responder 3 preguntas de Gilgamesh. Ahora, puedes responder a mi petición de batalla. Cuando llegó a un pantano, vio al dios de la creación, que se alzaba imponente hasta las nubes. El gigante de 3000 metros de altura se alzaba al borde de la cordillera. Era alto y esbelto, y todo su cuerpo estaba cubierto por una luz blanca sagrada. Su rostro no se distinguía con claridad. Medusa ya podía percibir vagamente el aura del Fénix. Estaba en el pantano. Así que el gran Dios supremo del cielo y de la tierra ha descendido a este mundo para encontrar al Fénix. El actual Fénix se había cubierto de barro una vez más, convirtiéndose en una estatua. Se hundió en el lodo y se enterró. Parecía haberse acostumbrado a este estilo de vida. Rango 4, un mago. Medusa sintió en silencio la presencia del dios de la creación, que no estaba lejos, y sus ojos ardían. Un impulso increíble surgió en ella. Solo es de nivel 4. ¿Es este el avatar más débil del dios de la creación en las incontables dimensiones? No era que no hubiera oído al corredor del monte Aruna mencionar al dios de la creación. El dios de la creación habitaba un mundo multidimensional. Era la manifestación física del caos. Dispersó su conciencia en diversos mundos, creando mundos, dimensiones, tiempo, espacio. En aquel entonces, supuse que un solo avatar del dios de la creación no sería muy poderoso. Sin embargo, jamás pensé que sería tan débil, murmuró Medusa. Xuzi también giró la cabeza para mirar. También vio a la demonia Medusa, de tamaño similar al suyo y cuyo cuerpo, completamente reparado, le llegaba hasta el pecho. Era una mujer de extraordinaria belleza. Tenía cola de serpiente y cuerpo humano. Su larga cabellera ondeaba en el aire como enredaderas y serpientes, transmitiendo una sensación de belleza y peligro. Una voz mecánica resonó en sus oídos. El entorno actual es peligroso. ¿Deseas activar la autoridad de la reina del nido? Xuzi pensó por un momento y dijo, activar. La autoridad de la reina era, en realidad, muy simple. Era una especie de función de alerta pasiva. Si los Zerg intentaran dañar a la reina del nido, esta modificaría inmediatamente las cadenas genéticas y destruiría los genes de la criatura. Al fin y al cabo, los Zerg eran su forma de vida básica. Eran la reina Zerg quien los reproducía y les otorgaba una estructura de esporas vitales. Por muy fuertes que fueran, no podían escapar de su propia estructura. La vida les fue dada por la reina Zerg, así que podían acabar con ella de forma natural. Pero este era el último recurso. Xuzi siempre había tenido el poder de decidir la vida y la muerte de estos Zergs.
Podía controlar su talento natural, la división celular ultra rápida, y envejecerlos instantáneamente hasta la muerte. Por lo tanto, nunca se preocupó por su seguridad. El dios de la creación, tengo una pregunta. Medusa se acercó paso a paso y habló lentamente en voz baja. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Xuzi riendo entre dientes. Yo quiero. Los ojos de Medusa ardían con chispas. ¿De verdad voy a morir? Sin embargo, este era el gran dios supremo. Aunque solo fuera un clon, había descendido debido a la gran destrucción de este mundo. Si perdía esta oportunidad, jamás volvería a tener contacto con la existencia suprema más grande del mundo. Sí, Medusa rió aturdida. Cuando me convertí en mago, ¿acaso no deseaba ver la cima del mundo? ¿Y qué si perdió su vida eterna? Como Dios supremo del mundo, la existencia más poderosa del mundo capaz incluso de distorsionar el tiempo, el espacio y las dimensiones, ¿qué tipo de forma de vida era? ¿Qué tipo de poder poseía? Ella avanzó a grandes zancadas, con los ojos ardiendo de pasión. Dijo las palabras que tanto había anhelado. Gran creador. Puedo luchar contigo. Quiero ver qué clase de poder tiene el legendario Dios Supremo, aunque tenga que pagar con mi vida. Capítulo 145. Ley de la vida 1323 palabras. Chapter 145. Life Flow. Era una mujer realmente loca. Los ojos de Xuzi parpadearon y continuó suspirando con emoción. En toda la era de los hechiceros, quizás solo el gran señor Medusa podría considerarse un verdadero buscador de la verdad y el conocimiento. Él no tenía pensamientos que lo distrajeran y llevaba a cabo por completo la filosofía de los hechiceros. Precisamente por su afán de pureza intelectual, su actitud no era la más destacada. Sin embargo, logró llegar hasta el final de toda una era, incluso sobreviviendo a la gran extinción y alcanzando logros que ni siquiera genios más poderosos podrían haber imaginado. No podemos pelear, dijo Xuzi con una suave sonrisa, porque solo soy de nivel 4, según tus palabras. Un atisbo de decepción brilló en los ojos de Medusa. Xuzi cambió de tema y miró a la hermosa Avancée de cabello de serpiente. Sin embargo, el poder no es absoluto. Incluso si estás en el nivel 4, mientras domines las reglas, es suficiente para matar a todo. No podemos luchar porque morirás en un instante. Eso no tiene sentido. En un instante, no podré ver nada y moriré. Medusa murmuró. ¿Cuáles son las reglas? Existen leyes entre el cielo y la tierra. Verás. Xuzi levantó la mano y señaló hacia el cielo azul. La expresión de Medusa se congeló al instante, y una mirada de incredulidad apareció en sus ojos. Vio una escena que jamás olvidaría. Los dos permanecieron de pie en el suelo, y el tiempo en el mundo circundante cambió. Era como si estuvieran en el vacío, contemplando el auge y la caída del mundo entero. Se encontraban en la dimensión más elevada, por encima de todo lo existente. Auge. El ritmo del mundo estaba cambiando rápidamente. Las nubes oscuras, el sol, el aire, la luz del sol y el viento en el cielo se ralentizaban rápidamente, casi hasta detenerse por completo. Podía sentir claramente que había regresado al mundo primitivo, donde un día transcurría cada 100 años. El segundo siguiente. Retumbar. Las nubes, el sol y el viento en el cielo aceleraron una vez más. Todo parecía agitarse por el viento y las nubes. El polvo en el suelo se levantó más rápido y las nubes se movieron lentamente en el cielo. 100 años del mundo entero se condensaron en un solo día. El sol estaba a punto de ponerse y la luna a punto de salir. Xuzi tomó lentamente a Medusa en sus brazos y señaló una rosa exuberante en la hierba a lo lejos. Mira eso. 10.000 veces la aceleración. ¡Wala! La rosa floreció rápidamente, se convirtió en una flor de extraordinaria belleza, se marchitó y volvió a la tierra. Entonces comenzó el ciclo de la vida. De la tierra negra y marchita surgieron nuevos brotes, crecieron ramas y volvieron a florecer los capullos. En poco tiempo, esas plantas se reprodujeron durante incontables generaciones y comenzaron a dividirse gradualmente. Surgieron plantas completamente diferentes. Algunas alcanzaron el tamaño de un árbol, otras adquirieron colores llamativos y otras desarrollaron espinas afiladas. Un tipo de planta ha comenzado a adoptar diferentes formas. Medusa temblaba de pies a cabeza y casi se desplomó en los brazos del dios de la creación.
contempló la escena conmocionada, con la mirada perdida. Era demasiado hermosa, casi embriagada. Era una escena increíble, el reino de la verdad con el que había soñado. Resulta que soy un chiste. No es una batalla de fuerza bruta, así que no podemos luchar. Es porque no somos de la misma dimensión. Por muy débiles que seamos, mientras dominemos el poder de las leyes, nadie podrá vencernos. No puedo creer que aún tenga una idea tan audaz ante una existencia tan vasta. No podemos comprender tal existencia en absoluto. Todo el cuerpo de Medusa tembló. Los brazos de Xuzi eran suaves, como si estuviera sosteniendo a una persona viva. Era como si realmente estuviera sosteniendo a Medusa, la legendaria diosa de las leyendas occidentales, que medía 1,6 metros de altura. No pudo evitar alabar a Medusa por haber salido de su cuerpo de Cthulhu y haberse convertido en una auténtica diosa gigante. Al ver a Medusa aturdida, aprovechó la oportunidad para despeinarle el cabello entre sus brazos y, en secreto, dejó que su subcerebro inteligente le tomara algunas fotos. Aprovechó la oportunidad para abrazar a Medusa. Claro que no tenía ningún propósito en particular. Simplemente quería comprobar el estado actual del dios maligno. Resultó que, tras cientos de años de reproducción, el dios maligno era como un ser vivo. Su piel y su carne estaban perfectamente fusionadas, y no parecía una criatura compuesta. Si no adoptaba esa forma de combate, seguía pareciendo una criatura normal. Oh, gran dios de la creación. El cuerpo de Medusa tembló y habló sin pensar. Ya estaba presa del pánico. Nosotros, todos nosotros somos tu pueblo. El mundo, el mundo. Xuzi rió y la interrumpió lentamente. Todo en este mundo es mi gente. No es fácil para ti llegar a este punto en este mundo estéril. ¡Sas! Xuzi extendió la mano. Su débil poder espiritual flotaba a su alrededor. En el campo de flores, la rosa más grande, del tamaño de un árbol, aterrizó suavemente en su palma. Era tan gruesa como un palillo, y Xuzi la insertó en su cabeza como una horquilla. Era hermosa y etérea. Esta flor es mi regalo para ti. El nacimiento y la muerte de la vida comenzarán aquí. Xuzi no detuvo la aceleración de Rose, que se multiplicó por 10.000. En cambio, le entregó la rosa a Medusa. Esto podría considerarse una decisión tomada en el momento. Después de todo, incluso los jugadores más torpes del juego podrían usar la velocidad de flujo multiplicada por 10.000 para generar diversas especies potenciales mediante esporas. Xuzi podría darle una grata sorpresa a Medusa regalándole una flor en constante evolución. Por supuesto, un aumento de velocidad de 10.000 veces no era infinito. Cuando apareció una especie con potencial y sintió que era el momento oportuno, Xuzi detuvo la velocidad de la evolución. Después de todo, este era un poder exclusivo de la reina madre de la colmena. Por el momento, solo estaba usando sus manos para deducir un grupo de vida. Tras un largo rato, Medusa recobró la cordura en aquel extraño mundo. Acarició en silencio la flor que llevaba en la cabeza, revelando un atisbo de emoción. Toda la confusión que albergaba en su corazón sobre el futuro parecía haberse disipado. Estaba a punto de decir algo, pero descubrió que el dios de la creación estaba de nuevo en las montañas y le dijo: Fénix, sal conmigo. Te llevaré a otro espacio-tiempo. ¡Sas! El Fénix se elevó en el aire. Había estado escondido en el barro, así que ¿cómo era posible que no hubiera visto esa escena aterradora? Una existencia tan aterradora había cambiado las reglas de este mundo con tan solo su llegada. El Fénix parecía haber visto antes al dios de la creación. 1000 años atrás, cuando nació en un mundo abrasador, abrió los ojos y vio a este inmenso gigante. Parecía haber sido sacado de una bandeja extraña. Fénix salió volando rápidamente y se escondió frente a él, temblando. Controla tu aura, instruyó Xuzi, y mantén tu cuerpo cubierto de llamas. Fénix hizo lo que le dijeron. Todavía está demasiado caliente. Xuzi lo pensó y sintió que estaba demasiado caliente, así que lo tocó suavemente con el dedo. ¡Wala! Bajo la mirada aturdida y entumecida de Medusa, el semidios Fénix creció rápidamente, superó su plenitud, envejeció y finalmente se dirigió hacia la muerte. Renace del fuego y se transformó de nuevo en un huevo de Fénix rojo. Una luz roja ardiente circulaba en su interior, y parecía estar gestando una vida poderosa.
Xuzi sacó la lata de cerveza del bolsillo de su pantalón negro informal y metió el huevo de Fénix dentro. Se dio la vuelta y se alejó. Por fin está hecho. Capítulo 146. La granja de la verdad, 1317 palabras. Chapter 146. The Truth Farm. Inteligencia artificial recupera la relación de flujo de tiempo. Cuando Xuzi salió del arenero, el tiempo en el arenero de Xianmu que había detrás de él volvió a la normalidad. Auge. El mundo se aceleró, dejando imágenes residuales. El tiempo en nuestro mundo es en realidad. En el suelo, los magos restantes estaban recogiendo las ruinas. Levantaron la vista aturdidos. Algunos hechiceros con gran poder espiritual pudieron percibirlo claramente. Intuyeron vagamente que algo había descendido, que el tiempo del mundo había cambiado y que luego se había marchado. Esta era la era de los magos, con un sistema maduro, a diferencia de la época de la sencilla y rudimentaria ciudad-estado de Gilgamesh. Podían percibirlo todo con claridad y sabían que algo increíble estaba sucediendo. Walala. El agua del mar ondulaba. El dios de la creación se ha marchado. El tiempo y el espacio distorsionados en nuestro mundo han sido restaurados. Medusa acarició aturdida la brillante flor roja que llevaba en la cabeza, revelando una radiante sonrisa. Avanzó de nuevo y se hundió en las profundidades del mar. Su enorme e imponente cuerpo se abrazó lentamente a sus rodillas, se inclinó y bajó la cabeza. Era como un feto recién nacido, acurrucado en las profundidades del mar. Sin embargo, era sencillamente enorme. Su altura incluso superaba las profundidades del océano. Con solo ponerse de pie, la mitad de su cabeza asomaba a la superficie del mar. Para ella, todo el océano ya no era un gran estanque. Medusa. La voz de Hermine temblaba. Ella había estado observando en secreto desde la distancia y no esperaba que ocurriera tal escena. Había pensado que una invitación a una competición como esa sería una provocación y una blasfemia para el creador, pero no esperaba que fuera tan tolerante. O tal vez debería haberlo pensado hace mucho tiempo. Cuando el mundo antiguo acababa de ser creado, el creador había respondido a las 3 preguntas de Gilgamesh. Es demasiado amable, demasiado benevolente. Todos somos de su pueblo. Hermín sonrió de repente. Hermín sentía mucha envidia de Medusa. Ella había visto la verdad al lado del dios de la creación, pero era natural que arriesgara su vida para obtener oportunidades. Si hubiera sido Hermín, no habría tenido el valor de ir. No se trataba de cualquiera, sino de gente loca como Medusa. Creador. Los ojos de Medusa brillaron con una figura esbelta, difusa y radiante. Un destello de dulzura se reflejó en su mirada. Decidió depositar lentamente la rosa que llevaba clavada en la cabeza en el inframundo de Hermín. Reproducirse allí. Esta es la flor del origen de la vida. Es también la primera criatura viviente de este inframundo. El pequeño espacio en el inframundo estaba lleno de tierra y aire. También había incontables esqueletos en el suelo, montañas de cadáveres y mares de sangre. Incluso la tierra estaba empapada, tiñéndola de un rojo oscuro. En el suelo de color rojo brillante se plantó una rosa. Pronto creció a una velocidad visible, dispersó su polen, se reprodujo y se marchitó rápidamente. Poco a poco, floreció por todo el inframundo, y hermosas flores llenaron montañas y campos. Hermín parecía estar en un mar de flores, con los ojos llenos de vida, embriagada por el mundo, y exclamó en voz alta: ¡Aro! ¡Qué mundo tan hermoso! ¿Acaso el Creador está añadiendo un toque de color a nuestro vacío inframundo? Son nuestros logros los que han sido reconocidos por el gran Creador, al igual que los de Gilgamesh en el pasado. Medusa cerró los ojos lentamente al ver esto. Flor de la muerte, este es un regalo para mí, oh, gran Creador. Medusa quiere verte de nuevo. ¿Puedo descender a tu mundo? En un espacio pequeño sin extraños. Hermín era como una niña pequeña, inocente y romántica, que corría desenfrenadamente entre las rosas rojas que cubrían el cielo. Día tras día, parecía haber olvidado gradualmente que una vez fue la gran hechicera monarca que gobernó el mundo. Ya no necesitaba mantener su dignidad ante nadie, y podía volver a ser ella misma. Podía sentir claramente que la flor estaba creciendo rápidamente. Se transformaban y morían a un ritmo aterrador, reproduciéndose generación tras generación.
Gradualmente, se adaptaron por completo a esta tierra especial y se convirtieron en la planta única del inframundo. La flor de lo inconcebible encierra la verdad de la vida en el mundo y posee infinitas posibilidades de crecimiento. Hermine esbozó una sonrisa pura, rompió con delicadeza una rosa en el campo y la observó con atención. Este lugar, donde crecen grandes extensiones de rosas rojo sangre, alberga una verdad infinita. Llamémoslo el campo de la verdad. Pero ¿cómo puede un mundo no tener agua? De repente, extendió su brazo blanco y tiró, abriendo una grieta en el espacio, dejando que el agua del exterior entrara a raudales como una fuente. Hermine flotó en el aire y trazó suavemente una línea. Tiene que haber un río. Auge. El inmenso poder de un dios circulaba, y una luz de 5 colores parpadeaba. Todo el pequeño mundo tembló. En la entrada del río había una enorme canalización en el suelo, y una gran cantidad de agua de mar se precipitaba hacia el río, arrastrando todo tipo de peces marinos que saltaban de un lado a otro. La muerte es el mar del sufrimiento en la vida. La muerte es el dolor supremo. Mi mundo puede liberar a los mortales del dolor. Cualquiera que crea en mí, me sirva y muera, entrará en el inframundo para vencer el mar del sufrimiento y dar la bienvenida a una nueva vida. Este río está lleno de incontables almas de la era mágica que sacrificaron sus vidas por la verdad. El río del inframundo, lleno del dolor de la muerte y la esperanza de una nueva vida, se llamará Cocytus. Cocytus, en la lengua de los nativos del otro mundo, significaba el llanto en la distancia, el río del dolor. Tras entrar en el inframundo y atravesar el río del dolor de sus vidas, las almas de los difuntos se encontraban al otro lado del mundo de la muerte, el jardín de la verdad. Allí se plantaban grandes extensiones de rosas rojas brillantes, resplandecientes y hermosas, como un pueblo en la oscuridad, que permitían contemplar la belleza y la pureza de este mundo de la muerte. Debe existir el bien y el mal. Una voz clara y majestuosa resonó en todo el mundo. Después del jardín de la verdad, debería dividirse en 2 extremos. La gente debería ser recompensada y castigada por sus acciones antes de la muerte. Como gran monarca hechicera, Hermine naturalmente tenía experiencia en gobernar el mundo. Agitó la mano y dije, después del jardín de la verdad, hay una bifurcación en la vida, el erebo. Los muertos se dividen entre el bien y el mal, y caminan por ambos lados. Mientras fueran amables, humildes y armoniosos, caminarían hacia el paraíso elíseo. Todos aquellos que son brutales, arrogantes y malvados caminarán hacia el lugar del dolor, el tártaro. ¡Cacha! De repente, una extraña rosa, tan grande como un árbol gigante, cayó del cielo y se estrelló contra el suelo. Los pétalos de la rosa cayeron rápidamente y se convirtieron en un antiguo letrero de madera gris. Estaba decorado con exquisitos motivos de rosas, que desprendían un antiguo encanto occidental. Se alzaba en la bifurcación con la inscripción Erebus, que conducía a 2 caminos diferentes. Tras el río del inframundo estaba el campo de la verdad y la bifurcación de la vida. Después de eso, el lugar de la felicidad y el lugar del dolor. Todo el inframundo es como la vida de una persona. Hermine pensó un momento y rió. El mar de amargura es el vientre materno. Después de eso, es el jardín de la verdad. Es como el nacimiento de una nueva vida, contemplando la belleza del mundo. Después de eso, las personas se encontrarán con la encrucijada de la vida, el erebo, y caminarán por los 2 extremos de su destino. En ese momento, los cimientos de todo el inframundo ya estaban completamente formados. Aunque solo tenía 200 metros cúbicos, como un dios de nivel 8, ayudando a la caja mágica espacial a meditar y expandir su espacio interno, la caja mágica probablemente alcanzaría pronto el reino épico y llegaría a un entorno de 2000 metros cúbicos. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 147. Regresando al abrazo de Dios. 1606 palabras. Chapter 147. Returning to God's Embrace. Cuando terminó, el cielo ya se había oscurecido. Xuzi entró en la habitación, se quitó los cubrezapatos azules manchados de barro y los tiró a la basura. Se estiró perezosamente y luego colocó la lata con el huevo de Fénix en la sala de estar. El Fénix ya se ha convertido de nuevo en un huevo.
Tardará mucho tiempo en eclosionar. Xuzi no temía que se escapara. En circunstancias normales, el huevo tardaría más de 10 días en romperse. Además, aún no había nacido y se encontraba en fase embrionaria, por lo que no podía percibir lo que ocurría en el exterior. De hecho, tras renacer del fuego, un fénix se convertía en un huevo. Este era extremadamente frágil durante más de 10 días, por lo que debía esconderse en un lugar muy recóndito antes de que pudiera renacer. He estado ocupado todo el día. Fui al zoológico, recogí huevos de fénix en el arenero e incluso charlé con Medusa sobre los ideales de la vida. Cada extinción masiva es agotadora, y el cielo ya está oscuro. Lo que queda será abrir un nuevo mundo. Hablaremos de ello mañana. La vida de Xuzi seguía estando bastante equilibrada. Como creador, trabajaba al amanecer y descansaba al atardecer. Había recogido al fénix, la sangre del mono y los materiales básicos para crear el mundo, así que no tenía prisa. Voy a ducharme. Rápidamente comenzó a buscar ropa para cambiarse. Tras un largo día de agotamiento, se sintió renovada después de ducharse en el baño. Un baño puede aliviar el cansancio y darte energía. Xuzi solo llevaba puestos unos calzoncillos grandes. Al llegar a la cocina, cogió inmediatamente la lata con el huevo de fénix, abrió el grifo y la llenó de agua. Luego la colocó sobre el fuego de la estufa de gas. También te ayudaré a darte un baño. Has estado sumergido en el barro durante cientos de años. No es nada fácil tomar un baño caliente y confortable. Además, acelerará tu proceso de eclosión. Tras decir eso, arrojó unas hojas de té al agua. Tras un buen rato, Xuzi bebió un sorbo del agua de baño de fénix con satisfacción. De la lata, un sabor dulce y fresco le inundó la garganta. Era sencillamente maravilloso. Después de un día agotador en el trabajo, disfrutar de un buen sorbo de té caliente era la mayor felicidad del mundo. Probablemente se trate de un té del espíritu del fénix de 1000 años de antigüedad. Está repleto de energía espiritual y solo aparece una vez cada 1000 años. Xuzi era un amante de la buena comida, especialmente de tomar té. Aunque sabía que esto no era bueno, no podía evitar sentir inquietud en su interior. Después de todo, era una oportunidad única. Si no aprovechaba la ocasión para convertirlo en un huevo y no sabía nada del mundo exterior, sería una lástima prepararte y probarlo. Por el sabor del agua de tu baño, todavía tienes un fuerte olor corporal. Si quiero ayudarte a eliminarlo por completo, tendré que sumergirme en ella durante toda la noche. Xuzi no pudo evitar sacar del trastero una olla grande que llevaba mucho tiempo sin usarse. Colocó el huevo de fénix en la olla y la tapó. Planeaba cocinarlo a fuego lento durante la noche, al estilo cantonés. ¡Qué olla tan grande! Si la guardamos, probablemente nos dure mucho tiempo. Xuzi se sentía muy feliz, así que regresó directamente a su habitación. Hace mucho calor. La conciencia del fénix era borrosa. Se sentía como si vagara en un océano cálido. Esta cálida sensación le hizo recordar vagamente el momento en que se escondía en el barro y vio al dios de la creación abrazando lentamente a Medusa. Él señaló al cielo, y el mundo se detuvo, revelando a Medusa la verdad del mundo. Esa escena era demasiado hermosa. Fue abrazado por el dios de la creación, y el dios supremo le reveló la verdad del mundo. Creo que todos los seres vivos de este mundo sentirían muchísima envidia y lo desearían con ansias, ¿verdad? El fénix no pudo evitar perder el conocimiento gradualmente. Se sentía como si estuviera sumergido en un océano cálido, como si hubiera regresado al abrasador entorno rojo donde nació. Su voz nítida y pura se llenó de repente de felicidad. Ahora estoy en los cálidos brazos del dios de la creación, igual que Medusa. Siento el abrazo de Dios. A la mañana siguiente, el sol brillaba con fuerza. ¡Qué bien dormí! Xuzi se levantó de la cama, se cepilló los dientes y se lavó la cara. Salió del baño y se dirigió a la cocina. Sacó el huevo de fénix que había estado cociéndose en la olla toda la noche con una cuchara de acero y lo colocó en una lata a su lado. Luego, vertió la tetera grande de té en las botellas de agua mineral que había guardado durante los últimos días y la llenó en el refrigerador. Planeaba beberlo lentamente en el futuro. El té espíritu del fénix en la nevera, solo pensar en él le ponía contento.
Una vez que terminó con sus asuntos, fue a la sala de estar para consultar con su subcerebro inteligente, como de costumbre, y preguntó sobre la situación del mundo de los hechiceros. Habían transcurrido otros 50 años en el mundo de los hechiceros. Parecía que se habían recuperado gradualmente de la gran extinción y habían comenzado a recuperar su vitalidad. Sin embargo, el mundo había cambiado, y los hechiceros estaban a punto de extinguirse. Después de todo, los magos restantes eran en su mayoría magos jóvenes de rango 1 o 2. No poseían grandes aptitudes y no podían vivir mucho tiempo. Era lógico, además, que no hubiera una nueva generación de magos. Xuzi miró la foto de Medusa y él mismo, y su voz se calmó. El sistema biológico de fusión de Cthulhu ya se ha desarrollado muy bien. En el futuro, este gran pájaro estúpido de mi huerto se convertirá gradualmente en una criatura viviente real, tarde o temprano. En cuanto a lograr que esta criatura híbrida desarrolle inteligencia, sería un poco difícil. Después de todo, la aparición de Medusa fue pura coincidencia, razón por la cual Xuzi le dio tanta importancia. Y esa flor, ¿cómo es posible que no haya nuevos seres vivos en el nuevo mundo? Todavía tengo que darle un empujón y completar la formación del entorno del inframundo. Xuzi seguía esperando con gran ilusión la aparición del inframundo. Después de todo, un mundo trascendente de alta energía, separado del entorno árido de la Tierra, era la riqueza más preciada. Xuzi miró el mundo de los hechiceros, que se había extinguido, y luego lo ignoró. El subcerebro inteligente, la comunidad de hechiceros, está abierta a las 6:30 de esta mañana. Se escuchó una voz mecánica. Ya está abierto. Veamos cómo han evolucionado. Los ojos de Xuzi parpadearon mientras miraba el terreno y no pudo evitar sobresaltarse. Hacía poco tiempo que estos animales habían construido edificios uno tras otro. Plaza, arena, cañón del invocador, todo estaba en pie. También habían establecido su propio sistema comunitario, con un comité de vivienda comunitaria integrado por 100 personas. En cuanto a la selección del comité de gestión, se realizó mediante un proceso de selección en línea, con las 100 personas más fuertes, de forma sencilla y extremadamente burda. Estas 100 personas eran responsables de la planificación, la seguridad y el desarrollo de la minúscula ciudad, la comunidad de magos. Las calles ahora rebosaban de un ambiente moderno. Incluso había tiendas de barro con carteles publicitarios que decían: tesoro para los riñones XXX, todo el mundo dice que es bueno después de usarlo. Ahora, si vendes 3 botellas, te llevas una gratis. Todo tipo de anuncios. También había un cartel de la película: mi pelo mediterráneo no puede estar tan calvo. En la portada del gran póster, el monarca Hermín firmaba Hermín en la cabeza lisa de un pájaro calvo. Esta película proviene de la autobiografía de la venuda mediterránea, La bestia mágica. Emperador Hermín, la iglesia de la luz, el dios maligno Cthulhu. ¿Qué tipo de chispas se producirán por la fricción? El 13 de julio se estrenará simultáneamente en los principales cines del país. Efectos de iluminación realmente épicos. No te lo pierdas. Xuzi estaba confundido. Esta pequeña perra. Solo habían pasado 2 días. ¿Qué estaba sucediendo en el mundo exterior? Este jugador idiota tenía un plan así desde hace mucho tiempo. Incluso estuvo tomando capturas de pantalla en secreto, planeando hacer una gran película después de su lanzamiento. Aunque los 100 años de vida de una persona solo podían reproducirse durante 1 hora y solo podían grabar partes de la vida de una persona, aún así se necesitaban muchas capturas de pantalla para lograr una imagen fluida. Me temo que cuando llegue el momento, todo serán escenas fugaces, y tendremos que parpadear y rellenar los huecos. En realidad, Xuzi no era muy optimista al respecto. Sin embargo, esta idea creativa podría considerarse un video promocional gratuito para atraer a más jugadores. Aún así, seguía algo insatisfecho. El título de la película no era muy bueno. Como video promocional, había revelado la verdad sobre el juego. Capítulo 148. Te dejaré crear un mundo. 1545 palabras. Chapter 148. In Let You Create a World. No le prestó mucha atención a esto. Miró a su alrededor y encontró muchas tiendas en la calle.
Sala de asesoramiento para la reflexión sobre la belleza. Asesinatos de hombres lobo en la sala de juegos en línea. Feliz pelea con el casero. Mahjong chino. Vaya a la habitación. Rincón de citas a ciegas. Como era de esperar, el entretenimiento fue extraordinario. Mientras hubiera creatividad, las posibilidades eran infinitas. Estos animales incluso sintieron que el espacio era demasiado pequeño, así que excavaron bajo tierra, primer piso subterráneo, segundo piso subterráneo. Era completamente desvergonzado. Menos mal que Xuzi también había restringido el alcance del arenero subterráneo, como los demás. De lo contrario, con la energía de estos animales y la ayuda del cuerpo de un mago, sumado al estilo de los mineros de Minecraft, podrían haber desenterrado magma para ti. Para ser sinceros, la planificación geográfica y ambiental aún estaba muy avanzada. Probablemente había figuras destacadas de la arquitectura en su diseño. Apenas llevaba una mañana abierta y ya todos habían comenzado a construirla hasta este punto. Por supuesto, también se debió al paso del tiempo. Está bien que tengan un estudio de videojuegos y una tienda, pero también hacen publicidad para ganar dinero. Xuzi sentía que estos animales se habían pasado de la raya. ¿Cómo se atrevían a aprovecharse de él? Necesito una carta de advertencia de mi abogado. Xuzi sintió que les había dado una lección a esos tipos sin ley. Abrió una caja de arena para meditar y se dedicó a pensar en ganar dinero todo el día en lugar de meditar. Sin embargo, continuó leyendo el foro y descubrió que el dinero que el comité de vivienda recibía por los anuncios se había utilizado para actividades, concursos y publicidad. Por ejemplo, planeaban organizar el primer torneo de batallas de magos y usar los ingresos publicitarios como premio. Incluso están organizando competiciones de lucha, partidas clasificatorias en la grieta del invocador. Olvídalo, que se entretengan. Ya que estamos compitiendo, no podemos evitar practicar la meditación intensamente. Con que mediten, estaré bien. Xuzi reflexionó un momento y luego revisó el foro para ver qué estaban haciendo. Descubrió que ya habían comenzado a planear la creación privada de fondos para su distribución. La rama que se encontraba debajo de la evolución de las esporas era el foro Comunidad de Magos, recientemente inaugurado. Jajaja. El grado de libertad es muy alto. El director de juego, el diseñador del mapa y los personajes no jugadores que patrullan la seguridad tienen que ser jugadores estadounidenses. Esto es prácticamente una pequeña sociedad, pero no podemos hacerlo sin dinero. Feliz. ¿Cómo? En este suelo solo hay arena amarilla. Esperemos a que aparezcan los magos de fuego. Cuando alcances el rango 3 de mago, podrás derretir la arena y ganar dinero. Entonces, ¿cómo deberíamos llamar al dinero? Ya que está hecha de arena, llamémosla moneda de arena. Bien. Todos asintieron y coincidieron en que era una buena idea. Al fin y al cabo, era imposible que una comunidad no tuviera dinero. Entonces, alguien en el foro no pudo evitar ridiculizar. Somos magos, pero solo nos permiten meditar. No nos dan armas, túnicas ni bastones. La grieta del invocador, el ring de lucha, ¿cómo podría jugar sin equipo personal? La diversión se reduce muchísimo. Así es. Olvídate de lo demás, pero ni siquiera hay un arma principal, un bastón. Sí, ni siquiera tengo los materiales para fabricar armas de alquimia. Quiero hacer un bastón. Las lágrimas corrían por su rostro. Xuzi solo le echó un vistazo. Como era de esperar, en cuanto comenzó la beta abierta, descubrió muchos problemas y fallos. Necesitamos crear una moneda virtual. Pensó un rato, y apareció un aviso en la comunidad mágica. El juego activará el sistema de moneda. El intercambio de moneda se realiza en la barra de atributos personales. Por cada hora de meditación, recibirás una moneda de meditación. Las monedas de meditación se pueden canjear por materiales de alquimia. Tras este anuncio, se produjo un revuelo inmediato. ¿Puedo ganar dinero meditando? Solo una pastilla por hora. Innumerables personas estaban llorando. Parecía que este juego no servía para nada más que para su salud. Xuzi pensó que no estaba tan mal. Recibirían una moneda de meditación después de meditar durante una hora. Sin duda, meditarían para ganar dinero.
Incluso había algunos miembros de bandas de transportistas de ladrillos que meditaban frenéticamente y luego vendían las monedas. Este sistema monetario también podía utilizarse para las salas de ajedrez y cartas, así como para las diversas tiendas que regentaban, generando beneficios. Además, podían comprar materiales de alquimia para magos Axusi y fabricar su propio equipo. ¿Y cuáles eran los materiales de Magus? Eran los huesos Gu de algunas plantas y bestias gigantes. Xusi solo tenía que abrir el banco genético e introducir las esporas de estas criaturas para que se reprodujeran y sirvieran de alimento. Pronto tendría una gran cantidad de material. Era, sencillamente, un negocio sin capital. Con el sistema de equipamiento y el cambio de divisas, probablemente estarán aún más entusiasmados. Xusi hizo los preparativos discretamente. De esta manera, el asunto del nuevo entorno virtual, la comunidad de magos, podía considerarse resuelto de forma sencilla. Al principio, no le prestó mucha atención a este entorno de pruebas. Solo les prestó atención cuando se activó, y no le importó el resto. Lo único que necesitaba era que ayudaran a Xusi a practicar y a mejorar discretamente el nivel del dios demonio. Ahora, manos a la obra. Es hora de crear un mundo nuevo y resolver el problema de la creación. Xusi reflexionó un momento, luego se dirigió a la puerta del patio y se sentó en la silla como de costumbre. Joder, el dios de la creación está aquí. Conéctate para ver al dios de la creación. La vida del dios de la creación se había enriquecido. Esta vez, además de comer fruta, incluso trajo una taza de té. ¿Habrá algún plan oculto? Tranquilos, no se alarmen. Acabamos de salir del cuerpo del dios maligno, así que tenemos mucho que hacer. Vamos a entrar en el mundo de Magus y ver cómo es la era posterior a la destrucción. En el entorno experimental de la evolución, otro grupo de extrañas criaturas susurraba entre sí. Sin embargo, Xueva y Xue, la corredora del monte Aruna, y los demás no estaban en el arenero. Al fin y al cabo, habían vivido allí durante 100 o 200 años. Era imposible que no se recuperaran y cambiaran sus emociones. Calculó que necesitaría descansar entre 1 y 2 meses antes de recuperarse. Al fin y al cabo, nadie soportaba que evolucionara inmediatamente después de su regreso. Por supuesto, esas personas no estaban ociosas. El corredor del monte Aruna y los demás acudían ocasionalmente a la comunidad de magos para relajarse y recuperarse. Al fin y al cabo, el arenero era relativamente fácil. A Xusi no le importó prestar atención a esos tipos parlanchines en el suelo y se puso manos a la obra. Tomó la lata en silencio y vertió el huevo de Fénix. Era cristalino y tenía un brillo sutil. El huevo ya se había derretido, pero no estaba demasiado caliente. Además, desprendía un intenso aroma a té. Xusi no tenía intención de comunicarse con el Fénix en una habitación moderna. Al fin y al cabo, eso lo expondría demasiado. Tras pensarlo bien, sintió que era mejor encontrarse con el Fénix en este arenero donde se desarrollaba la evolución de las esporas. Al fin y al cabo, este arenero solo medía 30 metros cuadrados. Aunque estaba en el terreno llano frente a la casa, su alcance era justo el suficiente para llegar hasta la silla frente a la puerta. La habitación detrás de la puerta era inaccesible, así que este lugar era perfecto. No muy lejos, un grupo de jugadores comenzó a conversar. ¿Qué está haciendo? Saqué un huevo. Se ve tan bonito, dorado y brillante. Se estimula el apetito. Me temo que quieres comer huevos de té. Cara graciosa. SHH. Hay una trama oculta. Probablemente activamos una escena cinemática. Escabulléndonos. Xusi bajó la cabeza y observó el huevo de Fénix. La división celular se aceleró. En un instante, todo el huevo de Fénix comenzó a eclosionar a una velocidad mayor. Un hermoso Fénix del tamaño de un puño, bañado en brillantes llamas rojas, se elevó en el aire. El grupo de pequeños se acercó sigilosamente y al instante comenzó a gritar: «Joder. Esa es la maldita Fénix. Es el Fénix de mi mundo Magus. Me temo que el dios de la creación ha descendido personalmente al mundo Magus y ha traído al Fénix». Cuando lo trajo al patio dimensional del dios de la creación, se activó la trama principal. Rápido, toma una captura de pantalla. En los foros. Retira las llamas, dijo Xusi.
Creación mundo Dios. El Fénix tartamudeó en la lengua nativa del mago. Estaba extremadamente nervioso. No se tranquilizó al pensar en cómo podría haber estado en los brazos del Dios de la creación durante todo el día anterior. Estoy aquí para enviarte a otro mundo y permitirte descubrir un mundo nuevo. Xuzi expresó su objetivo con total franqueza. ¿Quieres que cree un mundo nuevo? El recién nacido Fénix de esta generación tembló. Capítulo 149. Una conversación con el Fénix. 1371 palabras. Chapter 149. A Conversation with the Phoenix. El primer día de la beta oficial de la mazmorra comunidad de magos, el ambiente era muy animado. Todos charlaban y comentaban. Ahora, habían surgido noticias aterradoras. Apareció el título de una publicación. Es malo. El Fénix del mundo de Magus ha aparecido en nuestro patio dimensional y actualmente está conversando con el dios de la creación. Contenido. Hoy, el embajador diplomático del mundo de los hechiceros, Phoenix, visitó al dios de la creación en el patio dimensional. Ambas partes mantuvieron una conversación amistosa. Este es un reportaje en directo de nuestra reportera, Haruko, a quien le encanta aprender. Esta reunión se desarrolló en un ambiente cordial y amistoso. Phoenix expresó que Cthulhu había invadido gravemente el territorio de mi mundo y lo condenó enérgicamente. También solicitó que se entregara a los pocos asesinos de Cthulhu para apaciguar al pueblo. Respecto a la invasión y la violencia de Cthulhu, el dios de la creación expresó su solidaridad durante la reunión y accedió a entregar a algunos jugadores de Cthulhu con nombres rojos para mantener una paz amistosa entre ambas partes. Durante este periodo, el dios de la creación expresa sus más sentidas disculpas a los habitantes del mundo de los hechiceros que sufrieron el desastre. Asimismo, declara que el territorio del mundo de los hechiceros es sagrado y no puede ser profanado. Haruko, amante del aprendizaje, dijo: en resumen, ustedes están muertos. Phoenix vino a quejarse con sus padres. Jugadores de Cthulhu con nombre rojo, sus cuentas han desaparecido. ¿Quién les pidió que destruyeran la civilización hechicera de otro mundo? Cuchillo ensangrentado. Todos quedaron conmocionados. Les entristecía que la civilización de los hechiceros hubiera sido destruida. ¿Sería posible que su maestro hubiera venido a buscarlos? Nosotros no lo hicimos, somos aliados. Por supuesto, todos empezaron a sentir que algo andaba mal. ¿Por qué tengo la sensación de que estás diciendo tonterías? En ese momento, la mayoría aún no se había conectado al mundo virtual, pero después de escuchar esto, todos se conectaron. ¿Quieres que cree un mundo nuevo? En el pequeño arenero de 30 metros cuadrados, el Fénix estaba aturdido. Jamás había imaginado que esa fuera la razón por la que el creador lo había alejado de su mundo original. Era simplemente inimaginable. Pero, ¿es posible que yo cree un mundo nuevo? El cuerpo de Phoenix tembló y su mente se quedó en blanco. Al mismo tiempo, no pudo evitar comenzar a inspeccionar su entorno. No era un espacio grande. Innumerables formas de vida primitivas, plantas y animales se reproducían en el suelo. Allí también había un grupo de diminutas criaturas de aspecto extraño. Observaban su llegada en grupos de 2 o 3. El Fénix jamás había visto una forma de vida tan extraña, con una apariencia tan peculiar. Seres de barro negro con 8 tentáculos, que caminaban entre los árboles, y por la forma en que conversaban y susurraban entre sí, era evidente que eran inteligentes. Hermanos. Todos, formen una fila correctamente y no se aprieten. Mierda. Estaba comiendo cuando de repente me conecté a internet. Yo te lo diré, pero tú no me lo dirás. Siéntate rápido y mira, no nos hagas pasar vergüenza. Los dos líderes probablemente tendrán una conversación sobre el incidente del dios maligno Cthulhu. No es eso. Solo escuché una parte. Parece que el dios de la creación va a crear un mundo y quiere que el Fénix vaya a ese nuevo mundo. ¿Qué? Sus rostros se tornaron serios rápidamente mientras cortaban madera y fabricaban sillas. Al instante, aquello parecía un teatro al aire libre, y se colocaron innumerables sillas, con extrañas criaturas sentadas en ellas. Alto. Quienes entiendan el idioma mágico, por favor, traduzcan la escena para todos. Gracias. Se sentaron en fila, en orden, como si estuvieran viendo una película. Planeaban ver las escenas de la trama principal con más comodidad.
Phoenix se quedó sin palabras. ¡Qué criatura tan extraña! A Phoenix le pareció increíble. Entonces, de repente, descubrió algo aún más aterrador. Las formas de vida en este mundo evolucionaban a una velocidad vertiginosa. Observó el agua del mar a lo lejos. Uno a uno, los animales marinos, sumamente curiosos, emergían lentamente del océano. En poco tiempo, habían evolucionado de animales marinos a animales terrestres. Mientras avanzaban lentamente hacia tierra, hablaban en un idioma difícil de entender. Hermanos, dejen de perder el tiempo y lleguen rápido a la orilla. He oído que el Fénix está aquí. La trama principal ha comenzado, vamos a tomar asiento. Vamos juntos. Quiero verlo desde la primera fila. Naturalmente, el Fénix no podía entender esas palabras. Solo sentía que le resultaban vagamente familiares. Luego miró hacia un bosque. Era una extraña criatura alargada, parecida a un gusano. Lentamente empezó a desarrollar alas y voló con dificultad hacia el cielo. Por suerte, al final lo conseguí. No es lo mismo que mirar desde arriba. Phoenix no pudo evitar sentirse conmocionado. ¡Qué mundo tan aterrador! Toda la vida está evolucionando y avanzando a pasos agigantados, igual que la flor que le di a Medusa. Xuzi los miró. Este grupo de pequeñas zorras todavía sabía cómo sentarse en fila y ver la trama. ¿Crees que no te haré nada si finges ser honesto? Xuzi solo les había pedido que aparecieran para que el Fénix pudiera presenciar la evolución del lugar. Una vez que se dieron cuenta, ya no eran necesarios. Xuzi agitó la mano, y las fluctuaciones de la magia se acercaron, y una ráfaga de viento se elevó rápidamente. ¡Auge! Sopló un fuerte viento, y las pequeñas hormigas fueron arrastradas instantáneamente junto con la silla. Por supuesto, Xuzi no dominaba la hechicería que había aprendido. Solo podía espantar a las hormigas con facilidad. La forma de lidiar con ellas seguía siendo sencilla. La gran técnica de desconexión. Auge. La pantalla frente a los jugadores se puso negra al instante. ¡Mierda! Salió volando y la pantalla se puso negra de nuevo. Les dije que vieran la animación del interludio de la trama principal de forma civilizada y que se sentaran obedientemente en el banco, pero al final están todos haciendo el tonto. No pueden ser unos hombres tranquilos y guapos por un rato. No fuimos nosotros. Hay un desgraciado. Lo vi intentando agarrar las plumas del Fénix. Definitivamente no fui yo. Definitivamente fue quien aprovechó la oportunidad para escabullirse y subirse al muslo del dios de la creación. Ojos inocentes. Maldita sea, este juego es demasiado real. Si enfureces al dios de la creación, se desmoronará la trama principal. Entonces, ¿qué pasaría? Xuzi sintió que sus oídos estaban mucho más tranquilos. Bajó la cabeza y rió suavemente, luego dijo en un tono ligero: este es el origen de toda la vida. En el espacio entre dimensiones, toda la vida evolucionó rápidamente aquí. La vida en cada mundo comenzó aquí. Phoenix no podía creerlo. Este era el lugar supremo de todos los seres vivos, el origen de todos los mundos. Sentía como si hubiera entrado en contacto con la ley suprema y la creación del mundo. Phoenix no pudo evitar temblar. Yo también nací aquí. Sí, ninguna vida puede ser una excepción. Tú no eres una excepción. Xuzi rió y tomó un pequeño sorbo de té. Naciste en este horno a 280 grados. Quiero que guíes el nacimiento de un mundo nuevo. Xuzi se sentó tranquilamente en su silla y miró al Fénix inmóvil frente a él. Ese es un espacio lleno de tierra. Necesito que quemes el mundo entero, lo derritas y lo arrojes a un vasto e ilimitado mundo de tierra. Ese es tu mundo, mi mundo. El Fénix tembló. El dios de la creación vio que yo era demasiado lamentable y me dio un mundo. De repente, sentí como si estuviera envuelto en una inmensa felicidad, igual que el cálido océano anoche. Sí, te lo daré. ¿Cómo pudieron excavar 100 mu de tierra? Como Xuzi no disponía de una excavadora, solo podía utilizar altas temperaturas para derretir la tierra y crear espacio bajo tierra. El único que podía hacer esto era Phoenix. Sin embargo, el espacio subterráneo de 100 acres de terreno parecía un poco demasiado grande. Te convertirás en el dios del sol en ese mundo, dijo Xuzi de nuevo. Darás luz solar a todos los seres vivos.
Capítulo 150. El comienzo del caos. 1486 palabras. Chapter 150. The beginning of chaos. Dios del sol, ¿puedo compararme con el sol en el cielo? En ese momento, Phoenix estaba completamente envuelto en felicidad. Había sufrido una vida extremadamente miserable en el mundo de los hechiceros. Esos tipos terribles no solo lo ahuyentaron del desierto y del sicómoro, sino que también lo persiguieron por todas partes. ¿Qué hizo mal? Siempre había vivido en el desierto y jamás había hecho daño a los humanos. Sin embargo, se había escondido en el lodo, en el fondo del océano y en cuevas. No podía escapar de la casa. No tenía un hogar fijo en ese mundo. Con su inteligencia no tan brillante, no pudo comprender la razón en absoluto. Pero ahora, el Dios de la creación vio que era lamentable, así que no solo lo sacó de aquella tierra desastrosa, sino que también quiso darle un mundo entero. Todo el cuerpo de Xuzi irradiaba una luz difícil de percibir con claridad. Su voz era vasta y distante. Fénix, originalmente eras una deidad innata. Naciste de las llamas eternas, naciste sagrado, pero caíste al mundo mortal, viviste miles de años y sufriste 7 tribulaciones mortales. Sin embargo, tal tribulación debía existir. Hoy te he traído de vuelta, dijo Xuzi en voz baja. Te convertiré en el dios del sol de ese mundo. Cuando nutras todas las cosas del mundo y les brindes un gran mérito, ese será el momento en que te encaminarás a convertirte en un dios. El Fénix se arrodilló respetuosamente bajo la silla del dios de la creación y escuchó la voz del creador. E inmediatamente reveló una sorpresa increíble. Para convertirse en un dios, igual que Hermín, se convertiría en un dios grandioso y aterrador. No había ser vivo que no anhelara convertirse en una forma de vida gigantesca. De hecho, lo deseaba más que cualquier otra forma de vida. Todo el dolor que he sufrido en el pasado, fueron experiencias en el mundo mortal. Era muy talentoso, y cada vez que moría y renacía, su fuerza cambiaba cualitativamente. Hace mucho tiempo, al final de la era de la alquimia, ya se encontraba en el reino de los semidioses, pero había quedado atrapado allí. Más tarde, observó cómo los humanos accedían al reino de los semidioses, lo superaban y, a su vez, lo perjudicaban. Incluso hubo quienes alcanzaron el reino de los semidioses y se convirtieron en dioses. Gran creador, estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto a convertirme en el sol del mundo. Cuida de todos los seres vivos y nutre la tierra. La voz del Fénix era clara y melodiosa, como el sonido de la naturaleza. Originalmente era extremadamente suave, pero en ese momento temblaba de emoción. Xuzi se sentó en la silla y miró al Fénix que estaba agazapado debajo. No mentía. Después de todo, al dotarlo de un enorme mundo subterráneo, existía la oportunidad de convertirse en un dios. El nacimiento de un nuevo mundo solía ir acompañado de incontables extinciones masivas, y Xuzi solo podía absorber el 30% de la energía proveniente de la muerte de los seres vivos. El 70% restante se disipaba en el mundo. Los Zerg tenían un sistema piramidal. Los héroes y los altos mandos de los Zerg podían absorber de forma natural el poder de los Zerg de menor nivel. La cantidad de transformación que podían lograr dependía de ellos. En el nuevo mundo, existía la energía de la extinción de los seres vivos, y también humanos inteligentes que crearon espacios internos. La oportunidad estaba ahí, y su éxito o fracaso dependía de sí misma. De hecho, las que más le interesaban a Xuzi eran Medusa y el Fénix. El potencial de Medusa era ahora máximo. Después de todo, había tomado el cuerpo del dios maligno Cthulhu y poseía 4 genes aterradores y que desafiaban al cielo. En cuanto al Fénix, aunque poseía 3 talentos genéticos ordinarios de tipo fuego y solo un talento genético de renacimiento de llamas que desafiaba al cielo, seguía siendo una forma de vida de 4 genes. No existía ninguna barrera entre los reinos. Incluso si se encontraban en los 2 reinos desconocidos posteriores al reino de los dioses, no necesitaban considerar la posibilidad de encender la segunda y la tercera llama divina. Por otro lado, Hermín era una forma de vida de un solo general. Tras encender su fuego divino e integrar su segundo gen en su cuerpo, se convirtió en una forma de vida de 2 genes, aunque ahora era un alma. Hermín había alcanzado el nivel vital de un ser con 3 genes. Salir del siguiente reino sin precedentes todavía era una incógnita lejana.
Fénix, te enviaré a otro mundo. Xuzi miró al Fénix y la tocó suavemente. No hay necesidad de tanta prisa. Lentamente, ábrelo todo y da a luz a todos los seres vivos. Como vida eterna, tendrás años infinitos. Xuzi extendió la mano y señaló. ¡Wala! Mientras el Fénix temblaba, sus células se dividieron frenéticamente y se transformaron rápidamente en un huevo de Fénix de color rojo brillante. Xuzi volvió a coger la lata y metió a Fénix dentro. Se dio la vuelta y se fue. Por fin está hecho. Que se conecten esos chicos. Auge. De repente, los jugadores del foro se conectaron y vieron que las sillas estaban vacías. Todos tenían signos de interrogación en sus rostros. ¿Qué carajo? ¿Había terminado el encuentro entre el Fénix y el dios de la creación? ¿A qué tipo de acuerdo llegaron ambas partes? ¿Qué tipo de negociación amistosa se llevó a cabo? En realidad nos perdimos la trama principal. Es un mundo nuevo en el universo. Todos se golpeaban el pecho y pataleaban de dolor. Según la estimación de Xuzi, el segundo mundo de arena más grande estaría ubicado justo debajo del mundo de arena que abarcaba 100 acres. El entorno predeterminado también era de 100 nu. Para evitar que el enorme mundo subterráneo colapsara fácilmente, los dos mundos debían estar un poco más separados, a 10 metros de tierra. Estructura con forma de U. Pero ¿dónde estaba la entrada? Xuzi planeaba construir una entrada inclinada. Debajo del trastero de su casa había un sótano que originalmente se usaba para almacenar lichis. Excavaría un túnel subterráneo en ese sótano que conduciría a la puerta al otro mundo subterráneo. Atravesaremos el sótano, pasaremos por el trastero y llegaremos al fondo del arenero del hechicero. Es el lugar perfecto. Xuzi se remangó, cogió la pala y empezó a cavar lentamente. Había avanzado demasiado rápido, subiendo 2 niveles de golpe. Su nivel actual de hechizos de rango 4 no era suficiente, y no se atrevía a usar el martillo de guerra. Después de todo, causaría demasiado revuelo y podría destruir la casa fácilmente. Aún me queda mucho camino por recorrer. Soy un mago de rango 4, pero estoy cavando un hoyo con una pala. Cavó un túnel y colocó tablones de madera sobre su cabeza. También usó palos de madera para sostener los tablones y evitar que la arena se derrumbara. El túnel era simple y rudimentario, pero cuando se hizo más fuerte, pudo usar magia de fuego para fundir todo el túnel y convertirlo en una pared de piedra. Tras 2 horas, Xuzi finalmente excavó un túnel subterráneo de 10 metros de profundidad. Cavó más adentro, metió el huevo de Fénix en la tierra y lo enterró de nuevo. Luego, se dio la vuelta y se marchó. Un nuevo mundo está a punto de abrirse paso entre el caos y la oscuridad. ¡Zas! En el segundo siguiente, la división celular se aceleró y el huevo de Fénix eclosionó rápidamente. ¿Dónde estoy? El huevo parecía estar envuelto en una oscuridad infinita. Este lugar es. El huevo entero parecía estar lleno de caos y contenía una energía poderosa. Lentamente, la cáscara se agrietó. Cuando el Fénix abrió los ojos, solo vio oscuridad. No había luz solar en este mundo. Era un mundo de oscuridad y caos infinitos. ¡Zas! Dejó escapar un grito de Fénix fuerte y claro. En un instante, una luz roja infinita floreció. Una figura borrosa de un ave divina apareció entre las llamas ondulantes. Hizo florecer la primera luz en este mundo oscuro que aún no se había abierto. Auge. La creación del cielo y la tierra. Con las brillantes llamas amarillas, el mundo se desgarró de la oscuridad. Los alrededores comenzaron a derretirse lentamente, tornándose rojos e incluso convirtiéndose en lava hirviente. El cielo y la tierra se elevaban poco a poco, como si el mundo se estuviera partiendo a la fuerza. Este momento quedó grabado para la eternidad, y millones de años después, la gente registraría esta escena en mitos y leyendas. Los dioses antiguos lo registraron. La oscuridad es inmensa, el cielo y la tierra son tan caóticos como un pollo. El dios del Yang nació de un huevo y experimentó las 7 tribulaciones del origen. Se le ordenó descender a este mundo para abrir el cielo. Con un rugido furioso, dividió el cielo y la tierra. Ardió el cielo y la tierra. El sol se elevó 3 metros en el cielo y la tierra alcanzó 3 metros de espesor. Así, el mundo se abrió.
Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios para apoyarme. Eso me apoya mucho y te lo agradecería. Oh Sumeria, nuestro gran hogar, nuestro glorioso amanecer. Alzamos torres al azul, nada nos puede detener. Sois hormigas en mi jardín,